Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Buenas tardes, amigos de Caracas Radio. Lo mejor este viernes 6 de septiembre del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. El presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rechazó la investigación en su contra por la supuesta traición a la patria en el caso del Esequibo. En palabras del mandatario interino, intentan apartar la atención de lo central y es que están amparando, dijo, grupos narcoterroristas en territorio venezolano. Por cierto, fue el expresidente Hugo Chávez el que dijo en 2004 que su gobierno no iba a ser un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo, y el propósito era beneficiar a los habitantes de esa área. Ellos tomaron la decisión, y esto lo decimos nosotros, de entregar el territorio en reclamación, o al menos nos han colocado en la situación que estamos hoy. A las 5:30 hablaremos ampliamente sobre este tema. Y Nicolás Maduro desplegó más de 3.000 militares en la frontera con Colombia como parte de la activación de la alerta naranja que declaró esta semana, según nota de prensa difundida el día de hoy. También hablaremos al respecto durante el programa. Varios datos. Estados Unidos endureció las sanciones contra Cuba, limitando aún más las remesas familiares por el apoyo que ofrece al régimen de Maduro. Y un grupo de partidos minoritarios cedieron su lugar para que Juan Guaidó siga en la presidencia de la Asamblea Nacional el próximo año hasta que cese la usurpación en Venezuela. También hablaremos al respecto la tarde de hoy. ¿Qué está pasando en este país? Decíamos que coincidiría este anuncio de medidas económicas con la muerte de Mugabe, quien hizo de Zimbabue lo mismo que Nicolás Maduro ha intentado hacer con Venezuela. Esto también lo decimos nosotros. Al respecto hablaremos sin duda alguna con nuestro primer invitado. Se trata del diputado Ángel Alvarado, diputado de la Asamblea Nacional, es economista, miembro de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia. Diputado, como siempre, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, Alejandro. Un placer estar en tu programa nuevamente. Un gusto conversar con usted. Le pediría una primera reacción de su parte acerca de lo que supuestamente se va a anunciar el día de hoy con usted. Otros economistas hemos hablado acerca de las medidas anunciadas hace un año. Ya todo eso se diluyó, la situación no ha mejorado. De hecho, la inflación nuevamente ha experimentado un incremento según las cifras que ustedes manejan. ¿Qué puede decirnos? Sí, María Alejandra, ha pasado un año desde aquel 20 de agosto y nada ha mejorado, no solo no ha mejorado, sino ha empeorado. La economía se ha contraído 43% en el primer semestre del año. Esto es casi la mitad de la pérdida de actividad económica. Esto es sumamente grave y eso explica en gran parte la crisis que estamos viviendo los venezolanos. Y eso se manifiesta pues en un salario que da apenas $1.50, tal vez menos, un salario que no alcanza para comprar absolutamente nada, ni siquiera un cartón de huevos. Y eso ha empobrecido a la familia venezolana, ha propiciado esa migración por todo el continente. Y la medida que anunció Nicolás Maduro, anclado en el petro, que esa era la esencia de todo su programa económico, bueno, no controló los precios, generó más recesión económica y más pobreza entre los venezolanos. Desde ese momento, que seguramente hemos hablado muchas veces, lo dijo muy claro, esto iba a ser un fracaso. Ese programa económico no iba a generar ningún resultado en la vida de los venezolanos. Y es que yo he venido repitiendo, y es una tesis que compartimos, que aquí no hay cambio económico sin cambio político. Todas esas reformas que se anuncian mientras Nicolás Maduro sigue usurpando el poder no van a generar ningún resultado en la calidad de vida del venezolano. Aquí la salida es que Maduro se vaya, tienen que irse, y la única manera pues es que los venezolanos sigamos ejerciendo una presión de calle, la toma de conciencia, el empoderamiento de que somos nosotros los que vamos a lograr ese cambio. Así que la cifra de inflación de agosto 65%, 135.000% la interanual, 2.600 la acumulada al mes de agosto, los precios acelerados, como ya lo dijimos, y Nicolás Maduro últimamente ha empezado a hablar de hiperinflación. Ya 2 años de una hiperinflación y ahora es que empiezan a reconocer que tienen una hiperinflación.
Bueno, eso forma parte de la irresponsabilidad de un gobierno que no sabe ni siquiera dónde está parado, que no le importa la vida de los venezolanos, sino le importa pues mantener esos privilegios alrededor de un poder que usurpan en este momento. Diputado, ¿qué puede ocurrir si hay un ajuste de salario similar al del año pasado, utilizando como referencia el Petro, esto que se inventaron, que ha terminado como una unidad de medida cuya referencia no se conoce, pero que ya supera 1.200.000 bolívares según la página oficial? ¿Qué impacto tendría un incremento similar al del año pasado, tomando en cuenta las cifras de inflación que ustedes han publicado? Lo escuchamos. Sí, María Alejandra, y esto es bueno explicárselo a la gente muchas veces, debido a la confusión que genera el gobierno con esas matrices de opinión completamente falsas. El problema de Venezuela es un problema fiscal, de origen fiscal, es decir, un modelo económico que destruyó la industria petrolera, destruyó la industria privada, y eso ha hecho que el Estado ya no recaude impuestos suficientes, que tenga una cantidad de obligaciones que no puede cumplir, y que al final entonces termina financiándose con un banco central que le imprime billetes o le emite billetes o dinero, y ese dinero sale a las calles a buscar bienes que no existen. Entonces, bueno, eso, el origen de esto es un origen fiscal. Es decir, un Estado que está quebrado y se financia con el Banco Central. ¿Qué pasa cuando te financian con el Banco Central? Bueno, generas inflación. Entonces, bueno, se puede anunciar aumentos de salario, bonos de las embarazadas, bonos del parto humanizado, el bono de las madres del barrio, todos los bonos que quieran. Pero si no resuelven el origen, cómo se financia este dinero, es decir, si siguen financiándose con el Banco Central, bueno, entonces esas buenas intenciones van a generar más inflación. Es decir, imagínate que el salario se duplica, que sería insuficiente una duplicación del salario, llevarlo a $3, pero imagínate que lo dupliques y se anuncia el día de hoy, bueno, lo vas a cobrar el 15 de septiembre. Bueno, de aquí a que cobres eso, ya la inflación se comió ese aumento de salario. Porque ese aumento de salario no es resultado del aumento de la producción petrolera, de la productividad de la sociedad, de que la economía se ha recuperado, sino es simplemente un decreto que se financia con el Banco Central. Mientras eso sea así, bueno, lo único que se genera es inflación y más inflación, y por eso en Venezuela los trabajadores tiemblan cuando vayan a hablar de aumento de salario, porque saben que ese aumento de salario se va a trasladar a los precios mucho más rápido que el momento en el cual paguen la nómina, y la situación va a ser igual o peor a la inicial. Diputado, comentábamos al inicio que si se concretan los anuncios de medidas económicas que incluirían un incremento del salario mínimo, coincidiría este nuevo paquete con la muerte de Robert Mugabe, que fue presidente de Zimbabue, y comentábamos que él hizo en su país aparentemente lo que Nicolás Maduro ha intentado hacer en Venezuela, continuando, por cierto, el proyecto ideológico que dejó en marcha el expresidente Chávez. Yo le pedí un comentario al respecto. Bueno, María Alejandra, el problema en Venezuela es un problema del modelo. Un modelo que ha generado quiebra del Estado. Y ha generado la quiebra del Estado porque es un modelo en el cual se expropiaron las haciendas, las fincas, se expropiaron las empresas, se metieron presos a los gerentes de las grandes empresas en Venezuela, se persiguió la iniciativa privada, y al igual que en Zimbabue, bueno, eso es lo que termina generando una hiperinflación. Es lo mismo, cada quien con sus matices, sus particularidades, pero es lo mismo. Yo recuerdo un video en el cual en Zimbabue devolvían las haciendas los antiguos dueños y la gente celebraba. Siempre expropiar, como se ha hecho en Venezuela, a todo aquel que está produciendo, simplemente por estar produciendo, por ser productivo, por ser eficiente, genera este tipo de resultados. Y a eso a veces la gente dice, bueno, pero esa hacienda no es mía, esa empresa no es mía, esa fábrica no es mía, a mí qué me importa que expropien. Bueno, eso nos afecta a todos, porque cuando tú empiezas a expropiar, terminas expropiando a toda la sociedad. Y es muy sencillo explicarlo. La hiperinflación no es otra cosa sino la expropiación silenciosa del salario del trabajador. Es un Estado que va quedando, se va robándole al ciudadano todo. Y entonces los ricos les roban sus activos, en este caso una empresa, un terreno, unas tierras, pero al pobre termina expropiando lo único que tiene, que es su salario. Al final, el socialismo termina expropiando a todo el mundo, a los ricos, a los pobres, al proletariado, al burgués, a todo el mundo. Y es lo que ocurrió entonces también en Zimbabue, y igual como ocurre en Venezuela, y por eso nosotros tenemos que rechazar el modelo socialista, que al final es la causa profunda de todos estos problemas. Cuba era el país más rico, de los países más ricos de América Latina en los años 50. Hoy es el más pobre con Venezuela. Todo lugar donde se aplica el socialismo termina ocurriendo este empobrecimiento general de la sociedad,
porque al final es un proyecto de control de la sociedad, no es un proyecto de mejora, no es un proyecto de enriquecimiento total de la sociedad, sino de expropiación de la sociedad para que un pequeño grupo se quede con la propiedad de los demás, se enriquezca a costa del sufrimiento de toda la población. ¿Qué puede ocurrir con los índices de inflación, por ejemplo, si se utiliza como referencia el dólar, diputado? El que publica el Banco Central de Venezuela, que me parece que ayer, incluso ayer o anteayer, estaba por encima del paralelo. ¿Qué puede ocurrir? Porque recordando las medidas del año pasado, el salario se elevó a 1.800, lo que en la práctica representaban $30. ¿Qué impacto podría tener una decisión de esta naturaleza? No lo sabemos, pero es decir, no sabemos si ese va a ser el anuncio, pero le pregunto ¿qué podría ocurrir? Lo escuchamos. Mira, yo creo en primer lugar, yo me tengo que solidarizar con todos los trabajadores de Venezuela que tienen estos salarios mínimos de hambre, especialmente con los trabajadores de la administración pública que tienen estos salarios de hambre, igualmente que los pensionados, que son personas que han trabajado toda su vida y en este momento pues no pueden vivir con esos salarios. Yo me tengo que solidarizar con los trabajadores. Ahora, la solución en este momento no es aumentar los salarios, lamentablemente. Porque una vez que aumenta el salario, pues se queda en sal y agua, ¿no? Por eso esto requiere unas reformas integrales, unas reformas mucho más profundas, que Nicolás Maduro simplemente no es capaz y no tiene la capacidad de implementar. Así que esta situación es sumamente complicada. Sí, se aumenta, se anuncia aumento de salario y se financia, como estamos diciendo. Bueno, mira, vamos a ver inflaciones nuevamente de más de 100% para el último trimestre del año. Además hay que decir algo, María Alejandra, el último trimestre del año es el trimestre en el cual el Estado gasta más. Estacionalmente, la estación, digamos, si hablamos de economistas, en los cuales aumenta el gasto público. Recordemos que el 15 de noviembre se pagan las utilidades, se pagan, bueno, los bonos de Navidad, los aguinaldos, popularmente llamados. Y al igual que se paga una cantidad de compromisos del Estado que vienen pendientes. Es decir, nos estamos acercando a ese mes de octubre en el cual esto empieza a aumentar. Y siendo esto así, pues la única predicción que yo puedo tener es que la hiperinflación no está controlada, como trataron de vendérnosla durante el primer semestre del año. No solo no está controlada, sino que, como dicen coloquialmente, eso está cogido por alfileres. Es decir, en cualquier momento esto se cae y ese huracán inflacionario, bueno, que ya tenemos experiencia y que ya tiene 2 años, pues simplemente va a acelerarse nuevamente. Así que este proceso se extiende por lo menos 1 año más. Podemos decir que la hiperinflación va a durar 1 año más, porque esto todavía falta, digamos, las condiciones se mantienen y pareciera pues que esto solo se va a resolver cuando haya un cambio político y por eso pues esa gente que crea un capitalismo autoritario, que es posible que Maduro resuelva lo económico, que no haya elecciones en Venezuela, sino que lo dejen tranquilo y dejen la pelea política para que luego la economía se recupere. Eso no es posible. Aquí en Venezuela no hay cambio económico sin cambio político y por eso entonces, para poder aplicar esas medidas económicas racionales, de mercado, que realmente funcionen para la gente, la condición previa o condición sine qua non es que haya un cambio político. Diputado, cuando usted dice esta situación va a durar 1 año más, ¿es porque piensa que el cambio probablemente se va a postergar 1 año más? ¿A qué se refiere? No, sí, buena pregunta. Tú sabes que tú entras a una hiperinflación cuando tienes una inflación mensual por encima del 50%. Y sales a una hiperinflación cuando pasas 12 meses consecutivos con inflaciones por debajo del 50%. Entonces, bueno, como tuvimos este mes de agosto una inflación de 50%, por encima del 50%, bueno, formalmente saldríamos una hiperinflación en agosto de 2020 si se logra bajar la inflación en los meses que vienen, lo cual dificulta. Entonces, en ese sentido lo digo, puede que el cambio político ocurra antes, esperemos que ocurra antes, pero aun cuando ocurra el cambio político, la salida formal de la hiperinflación requiere, como te decía, 12 meses consecutivos con inflaciones por debajo del 50%. Diputado, ¿qué impacto puede tener sobre el ingreso de nuestro país, la posibilidad de que Chevron se vaya de Venezuela? Esto no es un hecho, pero comentábamos con el periodista Andrés Rojas Jiménez una nota de Bloomberg que hablaba de esa posibilidad, lo cual se sumaría a la decisión de Petrochina momentáneamente de paralizar, suspender sus actividades en Venezuela. ¿Qué puede decirnos? Sí, muy importante tu pregunta. Chevron en este momento es la empresa mixta
asociada con PDVSA, porque sabes que no hay empresas privadas en Venezuela en petróleo, sino son todas empresas mixtas. Es la empresa mixta que más produce petróleo en Venezuela. Ahora no tengo la cifra, pero está por encima de 100.000 barriles diarios. Luego viene Sinovenza, que son los chinos. Perdón, después viene Petro Zamora, que es Gazprom con PDVSA. Luego vienen los chinos y luego viene Rosneft. Para que vean la importancia, ¿no? Estas empresas, tanto Sinovenza, el caso de que tiene con Petrochina, como el caso de Chevron, son dos grandes empresas mixtas que están aportando más de 100.000 barriles diarios, puede estar alrededor de 200.000 barriles entre las dos. Y evidentemente el cierre de, si se va Chevron, bueno, prácticamente Venezuela quedaría sin taladros activos, porque Chevron es parte fundamental de esto, y la caída de la producción petrolera pues sería aún más dramática. Yo creo que Nicolás Maduro tiene que entender, y yo sé que le cuesta entender, tiene que entender que no puede seguir así, que tiene que abrir las puertas a un cambio político en Venezuela. Pero eso también tiene que tener conciencia, pues, el chavismo light, aquellos que le hacen el huevo al chavismo, aquellos que se la oposición le hacen el huevo al chavismo, que aquí no hay cambio económico sin cambio político. La presión internacional, el aislamiento en el cual ha dejado Maduro el país, no abre la posibilidad a otra opción en lo económico, a que haya un cambio político para que haya un cambio económico. Así que creo que la situación es sumamente comprometida. Venezuela es un país petrolero que dejó de producir petróleo, y esa es la explicación final de la crisis tan grave que tiene en este momento el país. Diputado Ángel Alvarado, como siempre, gracias por atendernos, acompañarnos la tarde de hoy. Forma parte de la Comisión de Finanzas, dirigente de Primero Justicia, es economista, prestando opinión y análisis acerca de lo que se nos ha dicho. Se va a anunciar el día de hoy un paquete de medidas económicas. Si es similar al del año pasado, probablemente, bueno, veremos una situación también muy parecida, y no va a venir a resolver el problema de fondo. Recordar simplemente que hace 12 meses o más se anunció un incremento del salario mínimo a 1.800 bolívares, que fue un golpe durísimo para el sector privado. Eso representaban $30 en aquel momento. Hoy el salario mínimo está en 40.000 bolívares y representa menos de $2 mensuales. Vamos a la pausa. A regreso venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB, a lo largo de sus 157 años de existencia, siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9370. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenneth Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM.
Continuamos, amigos, en Conexión 750, y a propósito del telón de fondo de esta crisis, la situación económica, se acerca el regreso a clases en nuestro país y, bueno, se trata lamentablemente de un sector que no escapa a lo que está ocurriendo. De hecho, comprar los útiles cuesta mucho más que el salario mínimo en Venezuela. Para hablar acerca de este tema, saludamos en la línea telefónica a Orlando Alzuro de la Federación Venezolana de Maestros. Como siempre, gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por la llamada. Pues mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de este tema, el regreso a clases, en qué condiciones va a ocurrir esto, tomando en cuenta la crisis económica que afecta a todo el mundo, incluyendo al sector educación. ¿Qué puede decirnos? Bueno, sí, mire, es una gran incógnita el comienzo del año escolar. Nosotros en los primeros meses de este año habíamos denunciado ya que el año 2018-2019 estaba técnicamente perdido. Y por supuesto que el tiempo nos dio la razón. De los 200 días de clase, creo que más del 50% se perdieron. Este año, indudablemente que nosotros observamos que la situación es mucho más grave no solamente por la situación económica que está viviendo el país. O sea, creemos que va a ser más difícil, no solamente para los educadores, sino para los padres y representantes, llevar a sus hijos a las aulas escolares, a los centros educativos. Si nos ponemos a analizar un elemento fundamental como es el costo del transporte, bueno, por allí podemos decir que eso va a ser casi que imposible. Con un pasaje a 1.500 bolívares ida solamente, 3.000 ida y vuelta, como una persona que tenga 3 hijos lleva al colegio a esos muchachos. Eso realmente es bastante oneroso, difícil, porque si ponemos a observarnos la canasta alimentaria, pues ya pasó los 3.247.000 bolívares ahora en julio. Entonces, el salario mínimo 40.000 bolívares, o sea que el déficit del salario del venezolano es tremendo, y del educador indudablemente que también es tremendo. El educador no tiene en estos momentos, no tiene ni siquiera para comprar un tercio de la canasta alimentaria. No tiene. ¿Por qué? Y lo vemos que el deterioro que ha sufrido el educador, lo vemos en que tú observas que 6 de cada 10 docentes han perdido más de 10 kilos de peso, una mala alimentación, la falta de medicina, el estrés que ha sufrido el docente por el acoso laboral de los últimos tiempos, y los salarios van muy bajos, que no le permiten, por supuesto, vivir dignamente al educador. Y a esto le agregamos la violación que ha habido en nuestra contratación colectiva, no solamente con la eliminación de las 5.0 que pulverizó el salario del trabajador, pulverizó los ahorros que tenían, pulverizó las prestaciones sociales. Es decir, hay un conjunto de elementos que nos dicen a nosotros que el año escolar que pueda comenzar, que no sabemos si comenzará este 16, indudablemente que va a ser mucho más catastrófico que el año escolar que acaba de concluir. Hay dos indicadores que hablan acerca de la crisis en nuestro país y tienen que ver con el éxodo de docentes, pero también el número de alumnos que han abandonado las escuelas. ¿Ustedes manejan información sobre este tema? Sí, fíjate una cosa, es difícil de calcular la estadística exactamente, pero nosotros si sacamos una cuenta muy sencilla, si el Ministerio de Educación atiende 25.466 planteles en todo el país, si tú le sacas un promedio de 3, 4 docentes que se han ido de cada plantel, tú tienes allí que casi más de 100.000 docentes han abandonado las aulas de clase. No vamos a decir que se han ido del país todo, porque
pero muchos abandonan las aulas de clase para otro sector laboral que le produzca mayor dividendo y pues para mantener a su familia y vivir con un poco de dignidad, porque realmente el docente venezolano está, más del 95% vive en pobreza extrema de acuerdo a los índices del Banco Mundial, de la OIT y de la UNESCO. Indudablemente que nosotros estamos viviendo en pobreza extrema, porque estamos ganando menos de $1 diario, o sea, menos de 0.5 gomas diario, dólar diario. Es una economía que está completamente dolarizada, porque eso no es un secreto para nadie. O sea, donde tú vas, te piden dólares. ¿De dónde vamos a ganar nosotros los educadores para estar comprando nuestros alimentos, nuestras medicinas y todo lo que necesitamos? Por eso es que nosotros la petición que estamos haciendo, la Federación Venezolana de Maestros, estamos haciéndole al gobierno nacional, es que, en primer lugar, primero que garantice el programa de alimentación escolar en los centros educativos, no solamente para los alumnos, sino que ahí se incluyen a los educadores también. ¿Por qué? Porque hay que acabar con el hambre que hay en la escuela. Mientras no se acabe el hambre en la escuela, los muchachos no van a asistir, los docentes no van a asistir. Por eso estamos diciendo, queremos que el contrato colectivo que nosotros tenemos vigente, que todas las cláusulas económicas sean revisadas y ajustadas al proceso inflacionario que vive el país. Ahora, ¿cree usted que esta administración, que ha llevado el salario mínimo a menos de $1 mensuales, no por hora, ni diarios, ni semanales, mensuales en nuestro país, que ha venido a profundizar la crisis y ha ubicado el precio del dólar por encima de 2 billones de bolívares de los de antes, va a tomar alguna decisión que resuelva lo que usted está planteando? Quiero decir, la situación del salario, incluso... No. Fíjate, ningún aumento, María Alejandra, que le den al trabajador en este momento resuelve el problema que tiene el trabajador. ¿Por qué? Ninguno, porque la inflación que hay en el país no soporta ningún aumento salarial. Entonces, mientras el gobierno no se ocupe de darle un parado a la inflación en el país, indudablemente que ningún aumento que te den te va a servir para tú vivir dignamente. Seguirás viviendo en extrema pobreza. Ahora bien, nosotros tenemos un elemento en nuestra mano, que es nuestro contrato colectivo, que siempre ha sido una guía para nosotros. Pero señor Alzuru, ¿ha sido esta administración la que acabó con las contrataciones colectivas? Es correcto, eso es correcto, sí, eso es correcto. Y además que no se ha cumplido, no se cumplió como se firmó. Entonces, por supuesto que esto agrava más la situación. Por eso estamos pidiendo que nuestro salario base sea el equivalente a $600 mensuales. Esa es la petición que estamos haciendo nosotros en la Federación Venezolana de Maestros, y es por la que vamos a luchar en los próximos meses, porque creemos que el equivalente a $600 pudiera resolver en parte la crisis que tenemos los educadores. Ese es nuestro planteamiento y eso lo vamos a defender. Nosotros estamos convocando a todos nuestros 27 sindicatos para la próxima semana a objeto de analizar esta situación que ha acabado, pues, y está acabando con la educación venezolana, y fijar una posición ya al respecto. Gracias, Orlando Alzuru, por atendernos, acompañarnos al frente de la Federación Venezolana de Maestros. Bueno, lamentablemente, tomando en cuenta los antecedentes, caramba, nos cuesta creer que esta administración, o Nicolás Maduro, que ha acabado con el salario de los trabajadores, ha acabado con la moneda, literalmente, bueno, acceda a cancelar $600, pero bueno, esa es la petición, la reivindicación de los maestros en nuestro país, representados en la Federación Venezolana de Maestros. A esta hora vamos a la pausa, a regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM.
Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Nelson Mandela. Los verdaderos líderes deben estar dispuestos a sacrificarlo todo por la libertad de su pueblo. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos las enfermedades producidas por hongos y el laboratorio de micología del IBIC. Al hablar de enfermedades infecciosas, pensamos en bacterias, virus o parásitos, pero rara vez en hongos. Por eso es que la micología, rama de la microbiología dedicada a los hongos, ha sido llamada injustamente la cenicienta de la microbiología. En realidad, las infecciones por hongos son muy frecuentes. Sabemos de personas que han padecido infecciones en uñas, en piel, en el tracto genital femenino, producidas por hongos, algunas con graves consecuencias. Entre estas enfermedades, hay una producida por un peligroso hongo con el complicado nombre de Paracoccidioides brasiliensis, que afecta a poblaciones rurales de Brasil, Colombia y Venezuela. Los esposos, Felipe y Yoconda San Blas, en el laboratorio de micología del IBIC, estudiaron por años este hongo patógeno y otros de la misma familia, postulando que para invadir el cuerpo humano, ellos producen un componente específico, un vestido para la ocasión, que hace posible la penetración y la consiguiente infección. Impedir que el hongo usara ese vestido, conocido como alfa-glucán, lo lograron estos investigadores con unos compuestos químicos que al bloquear su síntesis han sido postulados como antibióticos potenciales contra esta y otras micosis. Yoconda Cunto de San Blas fue presidenta de la Asociación Latinoamericana de Micología, vicepresidenta de la Sociedad Internacional de Micología Médica y secretaria general de la Asociación Internacional de Micología. Es actualmente presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, habiendo sido la primera mujer en ser incorporada como individuo de número, sillón 20. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. Este domingo, al caer la tarde, de 5 a 6, viva la emoción del vértigo y la velocidad en ruedas, motores y algo más. El primer, único y más completo programa radial dedicado por entero
al fascinante mundo de los motores y la velocidad. Por su Radio Caracas Radio 750 AM. El hipismo no es cuestión de azar. Por eso, en RCR le ofrecemos los más acertados pronósticos en las voces de la llave ganadora, Héctor Alonso y Jesús Oropesa Egaña. Todos los sábados, a partir de las 10 de la noche en Trasnocho Hípico. El espacio más reconocido en la disciplina por su seriedad y trayectoria. No se duerma para que no lo madruguen. Los mejores datos están en Trasnocho Hípico, solo por RCR Deportes, marcando la diferencia en transmisiones y espacios deportivos. RCR 750 AM, porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sí, así es, claro, y raspado. Hablamos a partir de este momento acerca de lo que está ocurriendo con este tema del Esequibo, en general las relaciones internacionales. Comentábamos que hoy el presidente encargado, el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rechazaba la investigación en su contra por supuesta traición a la patria en el caso concreto del territorio en reclamación. En palabras del mandatario interino, intentan apartar la atención de lo central, y es que, según dijo, están apoyando a grupos narcoterroristas en territorio nacional. Recordábamos con ustedes cuál fue la doctrina impuesta por el expresidente Chávez con relación a este tema. Él llegó a decir aquello de que su gobierno no sería un obstáculo para cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito fuera beneficiar a los habitantes del área. Más aún, en esa declaración, él decía: el asunto del Esequibo será eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas de los dos países, una decisión política en su momento que atribuyeron a la influencia de Fidel Castro. Vamos a reponer un extracto de lo que dijo el presidente encargado, el presidente de la Asamblea, Juan Guaidó, con relación a este tema. Al nuevo invento del régimen, a la nueva olla, al nuevo invento que produjeron un audio, quién sabe cómo, y entonces empiezan a inventar toda una parodia, una novela, para distraer la atención de lo central. Están amparando a narcoterroristas en territorio venezolano que han entregado soberanía nacional, que nunca hicieron pertinentemente. Afortunadamente, desde la Asamblea hemos hecho los reclamos por el Esequibo y lo vamos a seguir haciendo. El Esequibo es nuestro, eso es que se debe decir, y lo hemos dicho, por cierto, no es de hoy. En el 2013 estuvimos en territorio Esequibo, yo como parlamentario suplente en ese momento, ejerciendo soberanía, cosa que ellos se niegan a hacer. Así que bueno, el nuevo show del régimen para tratar de distraer la atención de lo central, que es que ellos amparan narcoterroristas, los financian directa e indirectamente en territorio nacional. Hoy los que han traicionado la patria, la soberanía, son los que están hoy secuestrando el poder, no solamente entregando territorio a grupos irregulares, sino también destruyendo la moneda, no controlando el territorio nacional. Así que si hay un traidor, los parte de lo que decía el presidente encargado, presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, con relación a este tema. Más temprano recordábamos que efectivamente los diputados de la Asamblea Nacional, no solo durante esta legislatura, en la anterior, cuando eran diputados de oposición, defendieron la soberanía de Venezuela sobre el Esequibo, llegaron a viajar, ustedes recordarán, en varias oportunidades a Anacoco, y desde allí reivindicaban, digamos, la reclamación de Venezuela sobre el territorio Esequibo, en contravía de lo que fue la doctrina que promovió desde 2004 el expresidente Hugo Chávez.
nos enviaban, de hecho, algunos de los acuerdos firmados en la actual Asamblea Nacional. Uno de ellos rechazaba la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de enviar la controversia sobre el Esequibo y la fachada atlántica de Venezuela a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, y hablaban de la reivindicación de los intereses nacionales de la República. Quienes permitieron que eso llegara a la Corte Internacional de La Haya fue justamente quienes hoy tratan de responsabilizar a los diputados de la Asamblea Nacional. Hasta ahora hacemos una pausa, al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CIB a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurante Lon Lon. Poquito, pero sabroso, pero sabroso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Un espacio que analiza y debate la coyuntura política, económica y social de nuestro país. Acompañe cada mañana a la periodista María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Informes, entrevistas, análisis y discusiones sobre los temas de actualidad. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, de 7 a 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y deseamos que los diputados de la Asamblea Nacional han reivindicado la soberanía de nuestro país sobre el Esequibo. Yo les diría que de manera permanente, en contravía de lo que fue la doctrina que promovió el expresidente Chávez desde el año 2004. De hecho, así lo ha mantenido desde la fracción 16 de julio. Luis Barragán nos acompaña, diputado de esta fracción. Gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Gracias por este contacto telefónico. Con mucho interés de conocer su opinión, análisis acerca de lo que ha ocurrido en las últimas horas, luego de promover la entrega prácticamente del Esequibo o sencillamente no reivindicar a nuestro país desde el año 2004, como hemos comentado, por decisión política del expresidente Chávez. Ahora quieren señalar a diputados de la Asamblea Nacional, incluyendo al presidente encargado, por supuesta traición a la patria en torno a este tema. ¿Qué puede decirnos? Es una actitud y una respuesta irresponsable de la dictadura que debe asumir precisamente sus responsabilidades históricas en esta entrega de los intereses venezolanos y en el Esequibo.
Por supuesto que esto arroja demasiadas sospechas. Recordemos que está pendiente el proceso en la Corte Internacional de La Haya. El proceso, por cierto, que nosotros en la fracción parlamentaria del 16 de julio advertimos con un año de antelación, haciendo caso omiso, y desempeñaba por aquel entonces la Cancillería la actual vicepresidente usurpadora de la República. Y decimos que levanta severas sospechas porque está ya en etapa de sentencia el evento que está ocurriendo en la Corte Internacional de La Haya, y puede ser contraria a los intereses de Venezuela. Recordemos que Venezuela no ha comparecido ante esta corte que ha desconocido a lo largo de toda su historia. Entonces quizás uno se pregunta si se está adelantando a una decisión adversa de la Corte Internacional de Justicia y preventivamente está armando una alaraca y escandalizando o tratando de escandalizar a la opinión pública, escurriendo sus responsabilidades, evadiendo sus responsabilidades, porque como usted bien lo apuntó, desde la doctrina Chávez Frías de 2004 en adelante, no ha sido precisamente diligente y eficaz esta dictadura socialista en la defensa de los intereses venezolanos en el Esequibo. Y esto ha sido reiteradamente señalado por la fracción parlamentaria del 16 de julio, además quien propuso también con la debida antelación la comisión especial o mixta a tiempo completo dedicada a la materia. Diputado, tengo que preguntarle sobre este audio que, se ha hecho viral en redes sociales. Sí. Lo atribuyen a la embajadora designada por la Asamblea Nacional del Reino Unido, representante diplomática de Juan Guaidó, Vanessa Neumann, donde ella, aparentemente emite una opinión en una conversación personal, llamando, palabras más, palabras menos, a bajar el volumen sobre la reivindicación, en el caso concreto del Esequibo. Yo le pediría un comentario en torno a este tema, qué información maneja usted y cuál es el criterio. Lo sabemos por los acuerdos firmados por la Asamblea Nacional, pero ¿cuál es el criterio en esta materia del gobierno encargado, gobierno interino que preside Juan Guaidó? ¿Qué puede decirnos? Por una parte, el venezolano común sabe muy bien de las manipulaciones y manejos que hace la dictadura de cualquier suerte de grabaciones, de videos, de audios, etcétera, etcétera. Y existe una lógica, una natural desconfianza hacia las versiones que pueda hacer circular el régimen. Y por supuesto que tenemos todas las dudas del mundo sobre la veracidad de esta versión que ha hecho circular la dictadura de sus más altos niveles. Por lo tanto, y además de esto de acusar, de ver, precisamente como decía el fiscal usurpador, esto por Dios, de ver la paja en el ojo ajeno y tiene la viga en el propio, esto de acusar a los demás de ser responsables de una materia en la cual ellos todo el siglo XXI han ocupado la dirección de la política exterior y de las relaciones internacionales venezolanas, es un exabrupto en actos de gobierno que han referido en distintas oportunidades. Además, Nicolás Maduro fue canciller durante 6 años. Durante 6 años. En 2015, recordemos, en 2015 se presentó a la plenaria de la Asamblea Nacional y no sabía, alguien que fue canciller durante 6 años consecutivos, no sabía distinguir entre laudo y tratado. Entonces, a nosotros nos parece que es una versión irresponsable tratar de pretender incluso que un tercero es responsable de la entrega del efectivo. Y por otra parte, reiteramos la postura de la fracción parlamentaria 16 de julio y de la Asamblea Nacional en clarísima, inequívoca y expresa defensa de nuestros intereses en el Esequibo. Y consta
en redes, está suficientemente documentada la postura institucional de la Asamblea Nacional, incluso con lo acontecido en La Haya. Es necesario recordar que en 2018, cuando se discutió el punto, acordamos, porque era inaplicable, la remisión del secretario general de la ONU, el señor Guterres, a la Corte Internacional de La Haya, sobre todo porque de ese año, el año que culminó el plazo que arbitrariamente le dieron a Venezuela, ese año no se hicieron las diligencias necesarias para hacer valer nuestros intereses. Incluso el señor Nair Lambert, que era el mediador con poderes de representación, que al parecer está colado también como parte del equipo de mediación de Oslo en esto que han llamado diálogos últimamente de Oslo a Barbados, vino a Venezuela y única y exclusivamente se reunió con el dictador y no se reunió con la oposición, como sí lo hizo en la vecina Guyana. Se trató de un proceso absolutamente viciado de nulidad, pero lo cierto es que consta la doctrina de la Asamblea Nacional, consecuente además con el historial de reclamación, de la legítima reclamación que ha tenido Venezuela a lo largo de su existencia, sobre todo a partir de 1811 con el consabido principio de Ludwig Possidetis Iuris. Diputado, ¿qué se puede hacer si, como usted nos adelanta, la Corte Internacional toma una determinación sobre este tema? Estamos hablando de una decisión apelable. ¿Hay más recursos que se pueden promover o no? Se trata, va a ser una decisión definitiva a propósito del Esequibo. ¿Qué puede decir? Nada más a la parte que concurre y sobre todo la parte denunciante y la que está recurriendo a la Corte es la que puede pretender ser beneficiada, porque por una parte Venezuela no suscribió el tratado que dio origen a la Corte Internacional de Justicia y por lo demás es una jurisdicción voluntaria. En segundo lugar, está vigente el Acuerdo de Ginebra de 1966 y no se ha agotado a pesar de los alegatos que pueda dar el gobierno guyanés. Y en tercer lugar, es necesario e indispensable insistir en nuestra reclamación y además existen probables, posibles soluciones, como lo hemos manifestado en distintas oportunidades en la Asamblea Nacional, en el marco de la globalización, de la nueva era, donde nos podemos entender con Guyana, previo reconocimiento de la titularidad del territorio esequibano y además de los intereses que tiene geopolítico en Venezuela, sobre todo en la fachada atlántica, que por cierto, en lugar de protestar por las actividades petroleras a Georgetown, a la Cancillería de Georgetown, esta dictadura se limitó a hacerlo con la ExxonMobil y está tratando de caricaturizar el problema como el de un conflicto interimperialista, una cosa circense, cuando acá hay sobradas razones para que Venezuela defienda sus intereses y además existe las personas, los expertos, la sociedad civil organizada en defensa de los intereses venezolanos del Esequibo, que pueden muy bien asesorar al Estado venezolano una vez superada esta dictadura para volver a lo que tuvimos, a una política de Estado entendida, comprendida, la sociedad venezolana que además siempre estuvo informada de todos estos pasos. Nosotros no sabemos qué ha hecho la Cancillería usurpadora en La Haya. Entendemos que esta es una política consecuente con la dictadura de La Habana. Toda la vida Cuba ha respaldado a Guyana, y por siempre acusó a Venezuela de expansionista y no estoy reportando ninguna novedad porque siempre lo hemos denunciado, además con propuestas concretas. Existe desde
el proyecto de ley de estabilidad del Esequibo, que además fue consignado en Miraflores, en el Ministerio de la Defensa, en la Cancillería, siendo la señora Rodríguez canciller, en 2015. La propuesta de una ley de defensa y promoción de la fachada atlántica y la reforma también parcial de la Ley Orgánica de Seguridad, porque esto es una materia que compete al Consejo de Seguridad de la Nación, donde se debe sentar el presidente de la Asamblea Nacional, porque así lo dice no solo la Constitución, la vigente Constitución de la República, sino la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación. Todo esto ha sido dejado de lado y esto es mucho más serio y de lo que pueden suponer aquellos que están maniobrando. Por eso es que vuelvo a mi sospecha de un resultado adverso que formalice. Es una decisión de la Haya, contraria a los intereses venezolanos, lo que viene es definitivamente a desnudar a una dictadura que sistemáticamente ha entregado el Esequibo a los intereses de la geopolítica cubana. Diputado Luis Barragán, gracias por atendernos, acompañarnos. Diputado de la Asamblea Nacional por Aragua. Forma parte de la fracción 16 de julio expresando opinión y análisis acerca de este tema. Bueno, ahora el equipo de Nicolás Maduro pretende señalar a los parlamentarios de la Asamblea Nacional como responsables de la entrega del Esequibo luego de la doctrina que impulsó el expresidente Chávez, que ha venido a cambiar recientemente, pero que se mantuvo durante años, desde 2004, que consistía en aquello de no obstaculizar las actividades, lo comentamos, una declaración ofrecida en 2004, no obstaculizar cualquier proyecto a ser conducido en el Esequibo y cuyo propósito fuera beneficiar a los habitantes del área. Incluso el asunto del Esequibo llegó a decir sería eliminado del marco de las relaciones sociales, políticas y económicas. Nosotros se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos además con una excelente noticia. La venezolana Yulimar Rojas, bueno, aparentemente ha obtenido la segunda marca más importante de todos los tiempos en su modalidad, y leo nota de as. La venezolana se quedó en Andújar, esto es en España, a 9 centímetros del récord del mundo. Fue plusmarca de Sudamérica, de Venezuela, y el mejor salto de los últimos 24, el segundo salto más largo de la historia. Una excelente noticia para el deporte venezolano. Nosotros nos despedimos, lo hacemos a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya, en la producción Kenia Jaramillo y María Quintero en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente